Buenas tardes, acá en Colombia ya son la 1 de la tarde. Mi nombre es Víctor Manuel, soy, digamos que IA Engineer acá en un cliente de ClickIt. Tengo pues mis estudios en ingeniería electrónica, hice un poquito de ciencia de datos y particularmente la vida me fue llevando a hacer inteligencia artificial, machine learning y digamos que conllevar pues muchos problemas de datos, que es lo que actualmente pues me dedico profesionalmente. La presentación de hoy va a ser acerca de algo que se llama MCPs o Model Context Protocol. Quiero saber primero que todo si alguien ha escuchado este concepto y me puede decir qué sabe de esto. A ver, acá localmente, MCP, ¿alguien conoce el concepto en la llamada? Yo, Ángel quiere contestar, no hay nadie que quiera contestar. ¿Alguien en la llamada salió? Si no, pues para fletarme yo la respuesta posiblemente equivocada quedaré. ¿Sí? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Pues fíjate, de MCP, Víctor, yo lo que sé es que es un protocolo de comunicación que asegura que, yo lo he visto en el contexto de los LLMs o de los agentes, ¿no? También, o sea, que asegura que precisamente tengan el contexto necesario para ejercer las labores de, ya sé que me voy a ver muy sangrón tal vez, pero las labores de pues, inteligencia que hacen los agentes y demás, ¿verdad? Así, no sé si estoy bien. Ok, bueno, la definición que tú das y la definición que dan acá en los comentarios, quiero nombrar a la persona, Eric, son correctas y quiero expandir un poco más esto. Digamos que las siglas se interpretan como Model Protocol Context, Model Context Protocol, y estas son como una serie de protocolos y reglas que tenemos que seguir para conectar la inteligencia artificial generativa con los demás dispositivos. Pero pues antes de irnos hasta allá voy a dar un pequeño ejemplo, una metáfora. Entonces vamos a relacionar, no sé si se acuerdan en los capítulos de las caricaturas cuando aparecía un genio y este genio tenía el poder de hacer cualquier cosa que tú le pidieras. Algo muy similar es lo que está pasando con la IA generativa. Digamos que tú le pides un deseo y ella es capaz de cumplirte muchas cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando carece de contexto, cuando no está conectada pues a todo el conocimiento previo que tenemos como personas y con nuestros dispositivos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cometer errores. Algo muy similar a lo que pasaba en los capítulos en los que la caricatura le pedía un deseo al genio y el genio al no saber el contexto del personaje comenzaba a cometer errores porque no sabía el contexto ni lo que te estaba refiriendo cuando preguntabas o decías X cosa. Algo muy similar es el problema que estábamos viviendo con la IA generativa vista como ChatGPT, Gemini, cuando tú le preguntas por un código y le pones parcialmente el código que tiene el error y él te manda exclusivamente la solución de ese error sin saber que tú tienes más fracciones de código. Ese es el problema que estábamos viviendo antes del MCP. Entonces, ahí están comentando. Yo lo comprendía como protocolo de agente en su comunicación y contexto. Exactamente, eso es. Bueno, ¿cómo vamos a distribuir la agenda de hoy? Primero que todo, vamos a ver la vida de la IA generativa como la IA isolada, vamos a llamarle, antes del MCP. Después de esto vamos a ver el MCP, que es la solución a lo que era los problemas de que la IA pues estuviera isolada. Y después vamos a ver un poco de la arquitectura y cómo esta funciona. Después vamos a ver un poco de los MCPs en acción, algunos casos con DevOps, vamos a hacer un ejemplo práctico. Y después vamos a discutir un poco de la seguridad y el futuro de la IA generativa y cómo involucra esto pues los MCPs. Cualquier cosa pues me van preguntando, prenden el micrófono, levantan la mano y yo estoy pendiente. ¿Ahí están viendo bien la presentación o se cruza como, Acá la vemos bien. sí? ¿No se cruza como el video que yo tengo al lado? No, 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 se ve muy claro. Ok, listo. Podemos definir en una frase puntual que los MCPs son un protocolo de código abierto y estandarizado que define cómo las aplicaciones se conectan en tiempo real con el contexto de los LLMs. Entonces, todo lo que ustedes han venido diciendo es totalmente cierto. Con protocolo nos referimos a la serie de reglas, pasos y, pues, en general, steps que no tenemos que seguir para conectarnos de un LLM a una aplicación diferente. No tenemos que tener digamos que un desarrollo muy grande para nosotros mismos hacer nuestro propio MCP. Podemos nosotros mismos crearlos. Por ejemplo, actualmente yo estoy trabajando en un cliente que estamos haciendo un chatbot.
Este chatbot maneja agentes de AI generativa que se conectan con el contexto de mi cliente y ahí estamos haciendo un MSP. MSPs, hay muchas formas de hacerlo. Cuando nosotros decimos que estamos bytecodeando, que es cuando le pedimos a Gemini o le pedimos a ciertos agentes que se conectan con Visual Studio que nos hagan nuestro código en tiempo real, eso es un MSP también. ¿Qué pasaba antes de el mundo, antes del MSP? Pero después de la IA generativa, ¿no? Digamos que en este intervalo de tiempo teníamos, digamos que un montón de fuentes que estaban descentralizadas, como lo eran GitHub, Salesforce, las bases de datos SQL, que si tú la querías conectar con una IA generativa tenías que relacionarla de una forma muy customizada y esto era caro, era, digamos que tedioso de hacer y teníamos que hacer un desarrollo bastante profundo para conectarnos a estos diferentes sistemas. Como resultado que teníamos ecosistemas fragmentados, teníamos mantenimientos costosos de este tipo de aplicaciones con IA generativa y una dificultad para escalarlo porque no había un protocolo antes de, solamente relacionábamos la IA generativa con esto. Voy a hacer otra metáfora, digamos que otra relación, y es cuando, no sé si se acuerden antes del USB tipo C o digamos que esos conectores USB que son, digamos que bastantes universales. Nosotros teníamos muchos cables, teníamos HDMI, teníamos VGA, teníamos eh, un cable diferente para cada celular, dependiendo si venía de Mac, bueno, de Apple o si venía de Android. Y actualmente, digamos que se está tratando en la industria del hardware de estandarizar por un solo conector universal que pues digamos que viene siendo el tipo C. Entonces algo muy similar vendría siendo todo lo que es el MCP, digamos que una forma particular de conectar los diferentes LLMs a cada aplicación sin necesidad de hacer desarrollos tan customizados, sino tener una serie de parámetros y reglas que seguir. No sé si hasta este punto me van siguiendo o tienen alguna pregunta en particular. Bueno, el chat está bien. ¿Todo bien? Listo. Este Y sí, bueno. Bueno, acá tenemos el ejemplo del USB tipo C, el cual digamos que era una especie de relación que quería hacer. Después, digamos que de que vinieran los MSPs, pues digamos que podemos hacer desarrollos mucho más acelerados, podemos maximizar la escalabilidad, unificar los sistemas y conectar todo con un único estándar. O sea, digamos que podemos utilizar la IA generativa e introducirla en nuestras diferentes aplicaciones de una mejor manera. Ya les voy a explicar cómo funciona esto por detrás y voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cómo comenzó todo esto? Digamos que los primeros gigantes que comenzaron a hacer, digamos que el tema de los MSPs fue la empresa Anthropic, la cual pues recordemos que es la empresa que hostea el modelo de LLMs que se llama Cloud. Cloud 4.5 es en el que van ahorita, o bueno, de los más famosos. Y pues después comenzaron OpenAI, Google DeepMind y las diferentes empresas a copiar, digamos que este modelo y comenzaron a salir muchos MSPs. Vamos a tener dos formas de explicar la arquitectura. Primero la voy a explicar de una forma bastante simple y después vamos a irnos más a profundidad. Los tres componentes básicos que quiero que tengamos en cuenta y que les voy a preguntar al final son el primero que es el host. Para tener un MSP necesitamos una herramienta, un servicio que hostee lo que estamos haciendo. Esto le llamaremos también el orquestador, pero pues, es la solución que orquesta todo lo que tenemos. En el caso, digamos, de los desarrolladores, casi siempre es Visual Studio Code. Hay algunos que ya están como más a profundidad con alguna de estas herramientas, conocerán Cursor. Cursor es como una herramienta que también hostea este código. Tenemos, digamos, que todas las integraciones que tiene la inteligencia artificial generativa con Google Colab, con, no sé, Power BI y otras sinfín de herramientas. A veces también he visto que hay inteligencia artificial generativa que se introduce dentro de WhatsApp. Todo esto son MSPs. ¿Cuál es el rol de esto? Pues digamos que manejar la experiencia y decidir cuándo el MSP, bueno, digamos que el protocolo envía datos hacia esta herramienta y cuándo tienen que salir para comunicarse con otros sistemas que ya le voy a enseñar. ¿Cuál es el cliente? El cliente es el traductor. Es la librería que vive dentro del host, o sea, dentro de Visual Studio. Esto puede llegar a ser Cursor, puede llegar a ser KiloCode, puede llegar a ser todo este tipo de herramientas. ¿Me está preguntando? Ok. Y la idea pues es convertir las necesidades del host, todo lo que están escribiendo, y estandarizarlo en una petición para que el MSP lo entienda.
Y por último tenemos el conector o el servidor, que es la capa de integración que conecta las fuentes de datos, por ejemplo en MSP que se quiera conectar a GitHub API, a las bases de datos, a Power BI, a una página haciendo un scraper. Este es el conector. Entonces, este digamos que habla este lenguaje para conectarse en los data source y entregar la información. Esto es, digamos que una forma de interpretarlo y estas son las tres formas en las que vamos a extraer todo lo que es un MSP. Pero bueno, creo que esta conversación ha sido muy abstracta hasta ahora y quiero mostrar un ejemplo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Me comentan cuando estén viendo Visual Studio Ya se ve. Se ve. de una. Y bueno, les voy a mostrar dos MSPs que me gustan mucho. O bueno, hay uno que no me gusta mucho y el otro sí me gusta. El primero que se está viendo acá directamente es el de Copilot, que creo que varios lo han utilizado acá. Este, digamos que es una herramienta que nos permite preguntar directamente al host por código, le podemos añadir contexto, pero les voy a mostrar una que para mí es, digamos que maneja mejor el contexto, tiene mejores parámetros y es KiloCode. KiloCode es una herramienta gratuita que nos permite hostear y digamos que utilizar IA generativa en tiempo real para generar código, para generar funciones y para generar diferentes proyectos. Y primero vamos a hacer una función rápida para que me entiendan más o menos de qué va la cosa. Y después les voy a explicar los diferentes parámetros que se pueden configurar acá para que tengan en cuenta los desarrolladores y pues las demás personas. Eh, Voy a borrar acá el código que tengo, que era un ejemplo que estaba haciendo. Y vamos a pedirle aquí lo que nos haga, no sé, en los comentarios qué aplicación quieren hacer, qué ejemplo quieren hacer, una aplicación rápida. Un to-do list. ¿Ok? Entonces, idealmente digamos que todos estos modelos están entrenados en inglés, lo mejor es digamos que pasar las instrucciones en inglés, pero pues no hay problema con hacerlas en español porque digamos que por dentro pues hay unos traductores y digamos que todo esto es afantoneado para trabajar en diferentes idiomas. Entonces podemos hacer una instrucción bastante larga y haciendo técnicas de prompt engineer, pero la idea de esto es que sea bastante didáctico, entonces vamos a hacer un prompt bastante simple. Entonces le vamos a decir, quiero hacer un to-do list, eh, aplicación utilizando Python, por ejemplo, de la forma más sencilla posible para que corra rápido. Acá vamos a tener varias opciones con KiloCode, que es una de las cosas que más me gusta de esto. Y es, primero que todo, vamos a tener la opción de arquitecto, la cual nos va a permitir planear el desarrollo y diseñar antes de la implementación. Entonces, lo que va a hacer esto es, digamos que diseñar todo lo que el prompt de nosotros le pida, pero no va a implementar nada todavía. Vamos que vamos a poder hacer una lectura extensa de esto. Vamos a probar acá primero qué arquitectura nos propone y les voy a ir mostrando diferentes parámetros que tiene la aplicación que pues he visto que otros MSPs no tienen. Por ejemplo, acá tenemos una ventana de contexto, lo que estoy subrayando arriba. Esta ventana de contexto nos permite saber cuándo vamos a llegar al límite de memoria que está almacenando el modelo. ¿Qué es esto? Digamos que cada vez que ustedes le preguntan algo a la IA, ella va a almacenar las respuestas anteriores y va a manejar el mismo contexto para que se sepa qué era lo que hemos venido haciendo. Dentro del contexto también se maneja todo lo que él ha interpretado en nuestra carpeta actual y digamos que cuando llega a este límite, pues ya digamos que vamos a perder contexto y es cuando se dice que los modelos comienzan a alucinar o comienzan a entrar dentro de esa misma ventana de contexto. Pero tenemos una ventaja grandísima con esta herramienta y es que nos da la posibilidad de condensar el contexto y poder como ahorrar cuando ya lleguemos a este límite que son 256.000 tokens. Eh, Acá, como podemos ver, pues hay una serie de pasos. El primero lo que dice es que él quiere leer lo que está en nuestro archivo.
Por ahora solamente tenía un payload, no tenía nada más y no tiene nada que ver con la tarea, pero pues sí tiene que ver con algo que más adelante les voy a explicar. Y le hemos pedido un to-do list, pero casualmente pues él también tiene su to-do list internamente. Entonces lo primero que nos dice es que va a diseñar una estructura básica de una aplicación de to-do list, va a implementar pues la tarea del storage usando el Python list, eh, va a crear unas funciones para añadir nuevas tareas, digamos que va a ser como una especie de CRUD, pero pues usando esto. Y después él nos dice si estamos de acuerdo, nos dice si queremos añadir un archivo, nos dice si queremos añadir una feature para marcar como tarea como completada o si queremos cambiar a una diferente estructura. Para no hacer tan largo la cosa, pues vamos a decirle que estamos de acuerdo y acá va a comenzar a diseñarnos la arquitectura necesaria. Mientras lo genera, no sé si tengan alguna pregunta por ahora o si todo está bien. Acá, ¿alguna duda? ¿Ok? Bueno, cualquier cosa estoy ahí pendiente. Él nos va mostrando cuáles son las tareas que él va haciendo de esa to-do list que él mismo hizo. Y casualmente, digamos que él también, digamos que tiene la posibilidad de cambiar a otras opciones que ya van a ser necesarias dentro de todo esto. Eh, Él nos generó un script, se llama ToDoAd.py, y nos está pidiendo que lo corramos. Antes de eso, pues digamos que podemos ver todo lo que él ha generado, que este es el API request y todo lo que él tiene, digamos que por dentro, y esto es como algo que podemos mirar como por curiosos, pero no es necesario. Vamos a decirle a él que lo corra, ya estamos en el modo de código. Cuando estamos en el modo de código, estamos en el modo de escribir, modificar y refactorizar código, y pues vamos a darle a run a ver qué pasa. Si digamos, no somos expertos en hacer prompts o no tenemos muy claro como el prompt cuando es muy largo, tenemos una opción de utilizar la IA generativa para, digamos que, mejorar el prompt o añadir contexto a esto. Eh, Nos dice que ha creado un, eh, un to-do list application utilizando una interfaz de línea de comandos. La aplicación fue implementada en un script to-do, y si nos vamos a nuestra carpeta vemos que ya se creó el archivo y nos creó, pues digamos que algo que también me gusta mucho de utilizar este tipo de herramientas es que, digamos que cumple con unos paradigmas y con unos parámetros bastante puntuales, y no tenemos, normalmente no tenemos que pasarle linters, no tenemos que pasarle blackers ni nada de esto, pero pues digamos que igual se tiene que hacer, pero casi siempre los va a pasar, no nos va a arrojar casi ningún error, porque pues está escrito de una buena manera, y pues por lo general con el modelo que estamos usando, que es Groth, pues quedan muy bien los códigos. Esto igual toca que revisarlo, toca leerlo, toca ejecutarlo, pero es una forma bastante útil de ahorrar código y de más bien como comenzar a ser un arquitecto de soluciones y de revisar nuestro código en lugar de escribir línea a línea nuestro código. Como pueden ver, acá hay varios modelos, hay de OpenAI, de Anthropic, de Supernova. Me gusta mucho el de Groth Code Fast porque tiene su capa gratuita bastante amplia, y tenemos otros modelos que ya son algunos de código abierto, algunos sí pues son pagos. Tenemos varios de Anthropic. Y, y pues acá es una de las tareas que tenemos. Otro botón que les iba a enseñar acá es el de indexar como, digamos que un código base. Esa es una tarea un poco más avanzada, digamos que es para añadirle un poco más de contexto. Tenemos, digamos que algunas reglas de seguridad que le podemos añadir, como por ejemplo bloquear cierto tipo de archivos, algo muy similar a lo que hace el Git ignore. Y bueno, digamos que esta es la base de KiloCode. Esto es como un ejemplo de lo que quería dar. Tenemos muchos botones, tenemos pues formas de perfilarnos acá, hacer un MCP server, pero digamos que lo que quiero como enseñar en la charla de hoy es esto puntualmente. Hasta acá vamos bien con el ejemplo, todo está ok.
Yo tengo ahí una pregunta, Víctor, y es que tal vez todavía no alcanzo a entender. En este caso, o sea, KiloCode es el que sería host, así se le sí cae en ese punto, o sería el server, ¿no? Ahí sí no me acuerdo cómo estaban esas categorías. Excelente pregunta. El host sería Visual Studio acá porque es la que está Ok. hospedando toda la herramienta. Y digamos que el server o la herramienta que nos está ayudando a contestar es KiloCode. Ok, y en este caso, ante la pregunta que tuvo, ante el prompt que le lanzaste, o sea, KiloCode, o sea, ¿qué gestionó en ese caso? O sea, ¿o qué pasó ahí adentro de KiloCode que nos terminó dando la respuesta? ¿Dónde es donde se involucra el MCP ahí? Es lo que no me queda del todo claro. Bueno, internamente él tiene una manera de comunicarse directamente con los modelos, pero como estaba mostrando acá. Entonces él tiene un Python code o tiene, digamos, que unos scripts que se comunican directamente con el LLM que estamos usando y tiene una ventana de contexto. Esto más adelante lo voy a explicar, que esto se le puede llamar un RAD o pues una ventana de información que se guarda. Y lo que él hace es interpretar con el LLM la pregunta tuya y enviarlo de nuevo a una serie de instrucciones que el LLM le va a dar para que se ejecute dentro de Visual Studio Code Me queda claro. Gracias, Víctor. de una. Y Copilot funciona muy similar, pero pues digamos que no lo recomiendo tanto porque no, digamos que he visto que tiene varios errores y muchas veces digamos que las ventanas de contexto no son tan amplias como estas. Siguiendo con la presentación, vamos a explicarlo un poco más digamos que a bajo nivel. Ok, acá. Bueno, este es un ejemplo que tenía con Devots, pero pues digamos que lo podemos omitir por ahora porque ya di el ejemplo con Kilo. Eh, Primero que todo, pues vamos a ver, digamos que los retos como tal de conectarse con los LLMs y como tal que se está haciendo acá. Los LLMs como tal son stateless, o sea, digamos que son herramientas que son de estado pues bastante estático y no pueden ser dinámicas por su naturaleza. Lo que las hace dinámicas son otras herramientas como los MSPs y diferentes conectores que usamos. Cada vez que hacemos un llamado a una API call, por ejemplo, como la de DevOps, como a la de GitHub, a repositorios, pues hay unos que ya se conectan, digamos que a servidores de Amazon directamente. Son APIs que se llaman independientemente y pues por eso digamos que viene la definición del MSP, que es un protocolo como tal que se está manejando independiente y debe ser una operación, pues una transacción que es atómica, o sea, que es independiente, que tú puedes hacer, digamos que relacionamiento de las operaciones y todo va a tener un sentido y te va a tener un versionamiento que es inherente a la memoria y pues tiene que ver con las iteraciones pasadas. El modelo tiene que guardar cierta memoria y cierto contexto. Y esto no se guarda como un estado interno, sino que se utilizan otras herramientas que después pues, van a ser como enviadas al payload. El payload, recordemos que siempre que tenemos una API, enviamos un payload que es un JSON que tiene la información que le vamos a enviar en cada request a nuestro modelo. Entonces, este es como el objetivo, digamos que de lo que vamos a explicar acá. La primera, digamos que el primer mecanismo es la ventana de contexto, que era lo que les estaba explicando ahorita, y es un tamaño en específico dentro del buffer del LLM que mide la cantidad de tokens que pueden ser almacenados. En este caso, si no estoy mal, eran 256.000 los tokens que se podían almacenar. Cada token puede ser representado como un carácter, bueno, no como un carácter, pero digamos que tiene relacionamiento con la cantidad de caracteres que estamos almacenando. Y pues digamos que cada vez que nosotros hacemos una inferencia, que hacemos un request, se va a añadir un poco más de contexto y se va a crecer un poco más la cantidad de este tamaño que digamos que es la ventana de contexto. Tenemos acá digamos que varias estrategias para reducir digamos que la cantidad de tokens que son almacenados. La primera pues es lo que tiene esta herramienta de KiloCode que trata de condensar la información. Hay otras herramientas que simplemente te envían todo el contexto posible, o hay otras que tienen, digamos que, algún modelo adicional de prompt engineer que lo que hace es simplificar nuestra petición para tratar de que la cantidad de caracteres sea la menor posible, pero que añada el contexto necesario.
Recordemos que los modelos cobran por token, entonces cada modelo, ya sea de OpenAI, ya sea de Gemini, ya sea de Claude, todos los modelos pagos cobran por token de entrada y token de salida. Entonces, cada vez que nosotros vayamos añadiendo mayor ventana de contexto, cada vez que nosotros vayamos haciendo peticiones más largas, vamos a incrementar la posibilidad de alucinar cada vez que vayamos llegando al límite de memoria, pero vamos a subir el precio de nuestras peticiones o podemos llegar al límite de pago. Esa es, digamos, como que la ventana de contexto. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta puntual o todo bien. ¿Quién, De acá no. quién? ¿No? Ok, en el chat pueden decirme qué entienden por ventana de contexto. Chan, chan. Chan, chan. ¿Qué se entiende por ventana de contexto? ¿Habrá A alguna ver, respuesta ahí en el chat o qué? ¿O alguien Dice, levantando la mano? a ver, ventana de contexto, bueno, no entiendo como todo ahora sí que el resumen de lo que le vas pidiendo, lo que va almacenando para poder continuar respondiendo basado en lo que inicialmente le pediste, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, a ver, vamos a crear un to-do list, y pues bueno, ahí ya te va preguntando cosas, ¿no? De cómo la estructura que quieres que lo haga, y luego te la vas pidiendo, bueno, ¿sabes qué? Cambia esto. Entonces, como que va generando ese contexto para poder continuar y no decir, bueno, a ver, quita lo que pusimos en el paso anterior y que no se quede sin contexto y decir, no, no sé qué hice, ¿no? Entonces va acumulando todo la información que va haciendo, la que le estás proveyendo, para poder continuar ahora sí, con las instrucciones, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo de la ventana de contexto. total, no, una estrellita para Vicente. Excelente respuesta. Importante pues tener en cuenta que ahí están viendo la presentación, ¿cierto? O- Sí, la presentación. Sí. ok. Sí, importantísimo tener en cuenta que ventana de contexto almacena el contexto como tal cual como lo dice Vicente para no perder toda la cantidad de funciones que hemos hecho en el pasado. Y pues digamos que importante tener en cuenta que esto tiene un límite, entonces siempre tratar de optimizar la relación entre la calidad de nuestro prompt, pero la longitud de nuestro prompt para que, pues, primero que todo, el costo sea mínimo, pero la respuesta también pues, sea de alguna manera calidosa. Esta es la ventana de contexto. Después tenemos algunas estrategias para manejar, digamos que los estados de información de los modelos. Hay dos formas. Primero que todo, pues la aplicación mantiene, digamos que una serie de colas en donde el pasado de la conversación es almacenado dentro de nuestro payload. Entonces, siempre como que se hace un resumen de todo lo que es pasado y se añade dentro del payload y esto se añade dentro de la respuesta del asistente. Les voy a enseñar primero que todo qué es un payload para que me entiendan. El payload normalmente que se le envía a una LLM por debajo es este. Entonces tenemos el request que se le hace directamente a la API. Tenemos el modelo específico que vamos a usar. En este caso, pues de ejemplo, quise poner a GPT-4 Turbo. Tenemos siempre, digamos que el rol que va a asumir el LLM. Nosotros podemos decirle que se comporte como sistema, se comporte como X o Y rol, qué contenido y como tal, qué instrucción va a tener. Entonces, en este caso, yo era Helpful Assistant especializado en producción musical. Eh, y pues tenemos otros roles como que le podemos pedir que el user eh, le puede preguntar, por ejemplo, cuál es el rol del staging en la compresión en la música electrónica. Sí, es una pregunta de música, pero digamos que es un ejemplo de cómo funciona un payload. Sí, esto es lo que le pregunta al usuario y esto es la tarea que tiene el sistema. Cada vez que nosotros vamos añadiendo contexto y cada vez que nosotros vamos añadiendo información, hay un storage que va a guardar toda la información que tenemos pues, digamos que de funciones pasadas, de ejecuciones pasadas, y le va a pasar al mensaje, directamente al LLM, dentro de un pasado, dentro de estos mismos mensajes. Entonces, normalmente se comienza a acumular información. Acá ya son otros parámetros ya más de seteo, que es la temperatura. La temperatura es qué tanto alucina nuestro modelo. Cada vez que está más cerca de uno,
significa que es más rígido el modelo a lo que fue fine-tuneado, lo que tiene de instrucción. Y cada vez que nosotros lo ponemos por debajo de 0.5 o más cerca de cero, lo que va a hacer es alucinar un poco, o sea, se va a poner un poco más creativo. Esto, digamos que se puede setear directamente cuando nosotros somos desarrolladores y queremos utilizar la API de un modelo, pero también se puede utilizar cuando consumimos un modelo directamente, digamos, en ChatGPT o en Gemini, parametrizando, ¿no? En las configuraciones lo podemos encontrar. Esta es la mayor cantidad de tokens que nosotros le vamos a decir al modelo que puede utilizar. ¿Por qué? Pues por temas de economía, por temas de que si se utilizan más tokens, podemos, digamos que gastar mayor dinero y pues, no es la idea de nuestro cliente, por ejemplo. El TOTP está muy relacionado, digamos que a la alucinación y a una respuesta, digamos que un poco más puntuales, pero ya es un concepto un poco más cercano a los modelos, entonces quiero como dejar el tema ahí y el string. Eso es como se envía la información directamente a los modelos y digamos que respondiéndole un poco a la respuesta que hacía antes Juanjo, esa es la forma en la que digamos que el server se comunica directamente con el modelo y esto le tiene que enviar de vuelta una instrucción puntual. Y pues funciona muy similar, digamos que le envía un JSON con esta información. Hasta acá eso es lo que es el payload. Tenemos dos estrategias, digamos que tenemos una ventana de contexto que era la que les había explicado y esto se manda directamente en el payload, pero hay una forma que es cuando tenemos herramientas como Kilo que lo que nos permiten es hacer resumir todo ese contexto y tenemos el contexto almacenado en un storage y cada vez que nosotros enviamos una petición lo que va a hacer es un resumen dentro de request en el payload. Esto es como tal como está funcionando pues los dos estados que conozco, ¿no? Digamos que pueden haber más estados y yéndonos a la literatura podemos encontrar más formas de correr un LLM, pero pues esta es una de las formas. Y un panel que encima lo quiero explicar, pero eh, sí, Jared tiene toda la razón, pues una explicación un poco más resumida, pero estoy totalmente de acuerdo. Jared dice que la ventana de contexto es un panel que extiende la explicación sobre tus cambios para continuar la generación de un componente, entidad, ruta, ventana de contexto. Bueno, sí, entiendo lo que quiere decir y tiene toda la razón. Hay una forma de almacenar contexto en los LLMs y conectarlo con unas bases de datos específicas que se crearon ahorita con la IA generativa, que son las bases de datos vectoriales, y todo este sistema se llama RAG, Retrieval Augmented Generation. Para tener un Retrieval Augmented Generation, lo que estamos haciendo es comunicar a los LLMs como con un contexto en específico que le queremos dar, que ya está formateado en una base de datos. Estos son otro tipo de bases de datos muy diferentes de las relacionales o las no relacionales, y estas son las bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales se encargan de recibir texto, recibir fuentes de información que pues a la hora 20 se resuman en texto y pasárselas a la base de datos en forma de index. Index son una serie de números y vectores que relacionan el texto con unos vectores. Por eso se llama base de datos vectorial. Eh, entonces identifica las fuentes de información, hace un proceso que se llama chunking, que sí, digamos, para expandírselos un poco rápidamente, el chunking es cuando tenemos un documento y queremos partirlo en varias partes para pasárselo como vectores a una herramienta. Este se le llama un chunking, ¿no? Se le llama como partir un documento, partir una serie de caracteres en pequeñas muestras para darle contexto a nuestro RAD y posteriormente al LLM. Así como generamos todo esto, pues tenemos que tener un modelo que es de IA generativa que se llama Embedding Generation. Por lo general, los modelos de estos son el ADAX 00.2, o el Mini LM, que son los más famosos. Por lo general son modelos para los que ya están metidos totalmente en esto, de una herramienta de código abierto que se llama Hugging Face, que hospeda, pues, digamos que muchos modelos de inteligencia artificial generativa. Y lo que nos permite es, así como nosotros convertimos el texto en vectores, esto nos permite volver a convertir los vectores en texto para dar una respuesta, eh, pues digamos que mucho mejor. Y pues tenemos un proceso de indexación que pues, digamos que es un proceso matemático bastante profundo, pero podemos hacer otra sesión de esto. Pero pues las bases de datos famosas que conozco de esto son Python, Supabase, en Postgre, que es una de las más famosas relacionales, también podemos hacer bases de datos vectoriales utilizando pues un componente que se llama pgvector y pues eso es lo que crea son index. A la hora 20 y digamos que para resumir todo lo que hemos venido diciendo,
El RAD es una manera de almacenar contexto también del modelo de una manera un poco más ortodoxa y más fácil de hacer para un desarrollador de software. Ya lo demás, digamos que viene siendo un protocolo un poco más profundo. Em, bueno, también tenemos otra forma de almacenar datos e indexarlos de forma síncrona. Pero bueno, digamos que acá ya se entiende la idea de qué es lo que se quiere decir acá y es que tenemos que encontrar múltiples maneras de hacer inferencia de estos datos. Los RADs pues tienen esta posibilidad de hacer una base de datos vectorial y hacer, digamos que queries que vayan y pregunten, que el LLM pregunte y vaya y viaje directamente a RAD y pregunte lo que necesitamos. Em, Acá esto se hace con modelos del lenguaje natural, tiene, digamos que modelos de KNN que son vecinos, pero bueno, esto ya es mucho más profundo. No sé si alguien tenga una pregunta puntual que quiera expandir acá o ya estoy hablando de una forma muy técnica. Si quieren, denme Eh, para ahí. sí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tal, Víctor? Dale, cuéntame todo. Eh, Quizás expando un poquito la conversación y tú me dirás hasta qué punto me lo puedes responder, pero yo estuve haciendo las pruebas para crear vectores. En este caso utilicé Sentence Transformer, que es uno de Ajá, los más usados por Python. Y me topé con un caso particular y es que al momento de utilizar los embeddings, vi que es poco preciso cuando tú creas embeddings con contextos de fechas o precios, algo que sea como muy específico para la búsqueda. Vi que tiende a ser como un poco errático y es más como aproximativo, creo que sería la palabra, sí. para las búsquedas. Entonces no sé cuál sería tu recomendación en ese aspecto. ¿Lo bajaste de Hugging Face? No, no, solo se de transformen directamente, me instalé el paquete con Python y listo. Y así hice las pruebas. Ok, ok. ¿Y recuerdas el modelo en específico que usaste? ¿La versión? Y no, te lo dejo, o sea, tendré que buscarlo y pasártela, pero sí me topé con eso de que al hacer los queries Es o hacer bastante las impreciso. búsquedas, era preciso para algunas cosas, como, no sé, te voy a poner un ejemplo. Por ahí quería buscar una locación, un destino o algo así, y por ahí era más o menos preciso, pero cuando quería poner fechas, quizás si pones 2025 y lo que tenías guardado era 2026 igual te lo trae, como que si fuera un matching bastante alto, lo cual no es 100% cierto. Entonces no sé cómo manejarías ese caso en los embeddings. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta y también me ha pasado. Digamos que si estamos manejando pues un cliente que tiene buen presupuesto, lo primero que yo respondería es manejar un modelo de embeddings que esté directamente de un proveedor que pues esté muy seguro, por ejemplo, como OpenAI ofrece algunos embedders que ya son más directos o de Gemini. Yo utilizo mucho Gemini y soy fan de Gemini y he probado que digamos que son modelos en sus embeddings que están bastante optimizados para diferentes tipos de tareas. También hay un tema acá y es que, digamos, por ejemplo, pues yo te preguntaba si lo bajaste de Hugging Face porque digamos que todo esto es código abierto y son modelos que están optimizados para una tarea en específica, muy probablemente para esta que estás utilizando, pero ya cuando se sale de esa tarea, pues comienza a fallar. Y me ha pasado con muchos modelos de código abierto que se bajan. Acá yo lo que recomiendo es que si tenemos como la posibilidad de fine-tunear el modelo, o sea, de entrenarlo nosotros y hacer la tarea con Python de hacer esto, es lo mejor que podemos hacer, porque pues digamos que los modelos de código abierto pues no son lo suficientemente fiables. Y siempre digamos que hay que parametrizarlos, hay que hacerle fine tuning. Si tenemos la posibilidad de hacer digamos que de añadirle un layer donde podamos usar técnicas de prompt engineer también es mucho mejor. O de ponerle shots. Shots rápidamente, para los que no conocen el término, shots son ejemplos que nosotros le damos al LLM y al Ember también se le pueden poner. Entonces, mi recomendación es esa. Mi recomendación es mirar si podemos utilizar un modelo de pago, que son los mejores, y si no, fine-tunear un modelo en específico. Y si no, irnos a la literatura y ver cuál es el modelo específico de código abierto de capa gratuita que podemos utilizar que esté más optimizado para tu caso. Y pues para esa tarea, pues también digamos que me puedes escribir y nos sentamos un día y lo miramos. Buenísimo. Sí, era un proyecto que estaba jugando un poquito con esto, pero vi que también es posible como combinarlo con técnicas más tradicionales, por decirlo así, como hacer filtrados por
propiedades duras y ya Ok. luego el resto hacerlo con los embeddings, pero fue lo que estuve viendo. Gracias. A ti por la pregunta, excelente pregunta. Y bueno, continuando, voy a tratar como de acelerar un poco porque queda bastante de la presentación. Eh, ya las componentes de integración para hacer un MSP, tenemos que elegir un proveedor de modelos. Los proveedores más famosos por lo general son OpenAI. Google pues tiene pues en su capa Gemini. Ahorita, y pues dando como un dato curioso, AWS hoy acabó de sacar una herramienta de Bedrock, que es un agente que digamos que viene siendo como la competencia de N8N o de Mate, por ejemplo. Y OpenAI también sacó esta semana o la semana pasada uno que se llama Gentit, que también le viene a competir a N8N y son bastante profundos y son proveedores también de modelos. Entonces, si tenemos la posibilidad de que nuestro cliente o nosotros mismos en proyectos personales tengamos un presupuesto considerable, lo recomiendo porque son modelos que están muy bien optimizados, pero también están modelos de Hugging Face, Sentence Transformer, están modelos de capas un poco más a bajo nivel que podemos entrenar si tenemos la posibilidad y el tiempo, que nos va a salir más barato. Eh, tenemos que tener una forma de hostear los modelos preentrenados. Por lo general, los grandes proveedores ya nos ofrecen esto, pero cuando tenemos modelos locales, tenemos que buscar la forma de que este modelo esté alojado en algún punto, digamos, no sé, en alguna lambda, por ejemplo, en S2, si ya pesa mucho el modelo, y poder hacer inferencias. Tenemos que exponer, digamos que de alguna forma segura, pues el endpoint de este modelo. Siempre tenemos que manejar autenticaciones, tenemos que tener API keys, tenemos que configurar pues los billings y que digamos que tener eh, límites dentro de nuestro desarrollo de software y dentro de nuestro servicio que estamos pagando al proveedor del modelo, para que no lleguemos a que en algún momento algún chistoso pues llegue a hacer algún prone injection o llegue a ejecutar muchas funciones en un disparador y se nos ejecuten muchos tokens en el modelo y esto ya digamos que puede llevar a que nos cueste mucho este tipo de errores de seguridad. Entonces siempre ponerle como topes a las ejecuciones de cada usuario es muy importante cuando desplegamos algo en producción. Em, bueno, ya les mostré el payload, ya les mostré las aplicaciones que son posibles de hacer y vamos a seguir acá. Acá tenía pensado pues mostrarle el ejemplo del payload, pero ya se lo mostré. Y pues vamos a hacer ya ejemplos más puntuales que les quiero dejar. Cuando tenemos, digamos, estamos viendo DevOps, estamos viendo GitHub, estamos viendo Copilot Workspace, eh, todos estos son MSPs. Toda esa posibilidad de conectarnos directamente con nuestro GitHub, con nuestro repositorio, todo eso es un MSP, siempre y cuando tenga inteligencia artificial generativa de por medio. Eh, Actualmente GitHub lo tiene combinado con Copilot Workspace. Nosotros bajamos la rama y podemos utilizar todo este montón de funciones y toda esta analítica. Otro ejemplo que tenemos es cuando estamos construyendo agentes inteligentes. Todo esto también se puede considerar un MSP por la forma en la que viajan los datos, por la forma en la que podemos monitorear automáticamente la gente. Eh, Acá pues yo les doy como una pequeña arquitectura que pues se utiliza normalmente, pero hay muchas formas de hacerlo. Eh, bueno, acá, bueno, esta es una explicación de cómo construimos los agentes inteligentes, pero pues eh, creo que puedo dejar esto para otra sesión porque tenemos 10 minutos de preguntas y quiero como una parte bastante importante que es la capa de seguridad y digamos que los retos más puntuales de utilizar un MSP. Y es que acá nosotros tenemos que tener en cuenta cuatro pilares y es principalmente pues tratar de darle el menor privilegio posible a nuestro MSP. Ya les estaba mostrando, digamos, en Kilo que nosotros podemos administrar una serie de reglas. Entonces, siempre tenemos que imaginarnos qué es lo que realmente tenemos que darle información de contexto al MSP y al modelo como tal para que no le pasemos toda la información. Si nosotros tenemos que conectarnos a una base de datos que tiene información sensible, tratar de, en lugar de exponer la base de datos, crear un modelo de base de datos similar que no tenga esa información sensible, sino que solamente tenga el modelo como tal y pues desarrollar esto digamos que de alguna forma como local y exponer después la solución nosotros manualmente. Es una forma de proteger nuestros datos o digamos que también funciona algo muy similar a cuando hacemos un git ignore,
que ignoramos ciertos archivos, casi todos los MSP nos dan la posibilidad de que el MSP ignore uno o dos archivos puntuales. En estos casos, pues podrían ser las variables de entorno, podrían ser las bases de datos. Y eso es muy importante para que no nos roben datos, para que no haya prone injections, para que no hayan escapes de seguridad por ahí. El segundo, digamos que siempre tratar de que nuestras aplicaciones y nuestra inyección de datos hacia una base de datos o nuestro acceso, digamos que a aplicaciones que pueden generar cambios, siempre tengan autenticación y autorización. Y siempre tratar como de darle esa validación del trust en No One. Normalmente los MSPs también tienen, digamos que estas validaciones de seguridad. A veces por configurar las cosas rápido nos olvidamos de hacer ese tipo de configuraciones, pero es muy importante tratar de tener como esta seguridad de que no se meta con archivos propios y de que no vaya a ejecutar cosas que no le hemos dado autorización. Siempre tratar de que todos nuestros desarrollos más que también siempre deben ser funcionales, más que eso, pues siempre tratar de tener logs de cómo funcionó eso anteriormente para poder auditar constantemente cómo estuvieran los cambios. Les voy a contar, digamos que un chasco que me pasó. Eh, bueno, el chasco en Colombia es como una anécdota. Una historia chistosa que me pasó es que pues estaba trabajando con mi cliente, tenía un código que era bastante funcional, lo estaba haciendo digamos que bastante a conciencia y pues en algún momento se me dio por bytecodear una función utilizando Cursor. Pues, ¿qué pasó? Resulta que Cursor no solamente me cambió lo que necesitaba, sino que me cambió otras lógicas en el código y cuando me di cuenta, pues el código estaba fallando o estaba haciendo cosas que yo no le había dicho que hiciera. Y esto, pues, digamos que sucede por errores de pronteo, porque digamos que no podemos pensar que esta herramienta es súper poderosa, sino más bien utilizarla como eso, como una herramienta, pero no para que haga todo el código. Entonces me tocó devolverme unas versiones y como no tenía esos logs, tuve que devolverme en el desarrollo. Entonces siempre auditar y tenerlo, digamos que los logs de cada una de las funciones. Y por último, digamos que siempre leer lo que el orquestador y lo que el código pues va a tratar de hacer, siempre tratar de hacer validaciones y digamos que de alguna manera curar toda la información que vamos a ejecutar y pensar como un hacker, siempre estar pensando como un hacker y pensar como si estamos poniendo las variables de entorno donde son, si estamos poniendo algún dato sensible donde no es, siempre tratar de pensar en eso, sobre todo manualmente porque Cursor, Kilo, Copilot, pues digamos que tienen la posibilidad de darte alertas de seguridad, pero no nos podemos confiar 100% de esta herramienta. Como conclusión, digamos que el MSP, pues digamos que en términos generales es un protocolo con esta serie de reglas y funciones que hemos explicado, pero pues es más que un protocolo, digamos que es la clave para la nueva generación de la IA, digamos que anteriormente, digamos que el año pasado estábamos diciendo como que estábamos sorprendidos con la IA generativa porque estaba respondiéndonos todo y ya este año genera imágenes muy buenas, genera videos y aparte de eso te genera las aplicaciones que tú quieras. Entonces nos da un paso que no nos reemplaza, pero sí nos hace la vida más fácil, pero no tenemos que ser muy responsables con lo que pues, le estamos dando como instrucciones a nuestro LLM y a nuestro MSP. No son autónomos, por lo general, nosotros sí tenemos que darle instrucciones y tenemos que plantear muy bien y tenemos que ser muy responsables con eso. Y pues nada, eso es mi presentación. Les doy muchas las gracias por las preguntas, por prestarme atención y pues dejo este espacio libre para preguntas. Muchas gracias, Víctor. Pues la verdad es que es contenido muy valioso el que nos has presentado sobre un tema, pues que al parecer sí es muy básico en el tema del uso de ya de lo que es la integración de inteligencia artificial, tanto en el ciclo de desarrollo de software como pues para potenciar aplicaciones, ¿no? Entonces, digo, muchas gracias, felicidades también gracias por el esfuerzo. Ahorita no sé si acá dentro de nosotros en la oficina hay alguna pregunta. Eh, no importa si es algo muy básico de las primeras diapositivas o así, o en la llamada, ¿habrá alguna duda? Ahí no sé si se ve alguien que ha levantado la mano. Ahí, Deigerman. Adelante, Deigerman, te escuchamos. Sí, voy a aprovechar de hacer las preguntas que pueda. Eh, Te quería Adelante. preguntar sobre el uso de Kilo o Copilot. Cuando estaba haciendo las pruebas que estaba jugando con esto, vi que
intenté crear un MCP, levantarlo y utilizarlo con Copilot y la verdad es que no funcionó muy bien. A veces si quiere reconocer el MCP. Entonces, no sé si hay diferencias entre usarlo con Copilot porque al final utilicé una herramienta de Python, no recuerdo el nombre, pero sé que te permite llamar al MCP, Ujú. pero sin el LLM. Es como más probar que Sí, lleguen sí. las cosas y te responda las funciones del MCP en sí mismo sin el LLM. Y me llamó mucho la atención el uso del Kilo porque por lo que veo puedes como probarlo directamente con el cliente. Entonces, como, ¿cuáles son las diferencias y ventajas allí entre Copilot y Kilo? Vale, te voy a añadir otros MSPs que también te recomendaría y es, primero que todo, yo recomiendo más Kilo porque digamos que primero que todo tiene pues el detalle de la ventana de contexto que les mencionaba, que es para mí es brutal eso porque te da la posibilidad de tener muchos tokens en la misma petición, algo que Copilot digamos que es un poco más limitado. Copilot por la forma en la que internamente está hecho se han reconocido muchos errores. Digamos que es algo que no solamente me ha pasado a mí, creo que tampoco te ha pasado solamente a ti, sino también he leído en foros y en experiencias de amigos desarrolladores. Y es que Copilot sí tiene algunos errores eh, por la forma en la que se implementa el MSP. Yo recomiendo Copilot no como MSP, sino como directamente como IA generativa para preguntarle cosas directamente como chat. Kilo me parece mucho mejor por la forma en la que maneja los contextos, por la forma en la que se conecta con nuestros archivos y por digamos que la serie de instrucciones que tiene de orquestador funciona muy bien y lo he validado con algunos amigos desarrolladores. Y te recomendaría, si no quieres descargar una herramienta como tan grande, que ahorita está gratuita, pero si quieres, digamos que estar un poquito más a bajo nivel, hay un MSP de Cloud Code directamente y creo que la gran mayoría de personas que lo usan pueden hablar bien de él. Yo lo usé un tiempo y digamos que desde los modelos que mejor está entrenado para desarrollar código. eh, lo que pasa es que es caro, ¿no? Digamos que te toca pagar la suscripción de Cloud Code que vale como 80.000 pesos, que son como $20, no sé cómo es eso en pesos mexicanos, pero sí, son como $20. Entonces, te recomendaría esos dos. KiloCode con Grot, o sea, Kilo como MSP y como herramienta utilizando Grot Fast, que está gratis. Las dos cosas están gratis y tienen una ventana muy grande que puedes utilizar. Y si ya quieres irte un poquito más a la ventana de comandos y ser un poquito más como más monolito en tu desarrollo, Cloud Code me parece una buena herramienta. Copilot no lo recomiendo, pero pues, no sé, tendrá como sus detractores y también tendrá la gente que lo defiende. Sí, tiene sus cositas. Y si me permites una segunda pregunta, o tercera en este caso, De una. ¿qué modelo de embeddings sugerirías para hacer al menos pruebas de concepto? Cuando no tienes como muy claro cuán específico va a ser tu generación de embeddings, por decirlo de alguna forma. Bueno, para validar la funcionalidad digamos, de la infraestructura que estás haciendo de hacer la prueba de concepto, yo recomiendo todos los de Sentence Transformer. Si lo que queremos es validar rápidamente, si necesitamos ejecutar código y saber que eso va a ser funcional, Sentence Transformer es de los más rápidos de llamar, más livianos. Pero si ya queremos es validar como la respuesta dentro de esa prueba de concepto y nos importa no solamente la funcionalidad de la infraestructura, sino el answer que va a dar, sí recomiendo irme a la literatura y mirar, digamos que en Hugging Face, en la página de Hugging Face, qué modelo está más cercano a la tarea que le vamos a dar. Va a depender mucho de qué tarea tengas. Buenísimo, gracias. Dale. Te queda una. No, no, eso, creo que eso por ahora. Después te pregunto al chat en privado si tengo alguna otra. Dale, ahí vamos hablando. Todo bien. Ahí gracias por las preguntas de Germán. No sé si alguien en la llamada tenga alguna otra duda o algún comentario. En el chat no había nada, entonces finalmente, ¿no? No, parece que no. Yo te preguntaría, o sea, porque nos compartiste ahí varias, digo, por lo que entendí, hay varias maneras de expresar este contexto, ¿no? Que va a manejar el MCP. Está la ventana de contexto, está a través de RAG, ¿no? Al fin y al cabo de RAG y así. ¿Cuál sería o cuál es la manera más efectiva para obtener mejores resultados
de dar esos contextos? O sea, ¿es a través de RAG, es a través de las ventanas de contexto? O sea, ¿cuál recomiendas tú más? Recomiendo mucho nuestras aplicaciones que utilicemos RAD porque son infraestructuras más poderosas. Va a depender mucho, digamos, las bases de datos más fuertes y las que siempre hablamos con Luis Lugo son Supabase y son Pinecone y pues ya directamente algunas de Azure, Azure AI Source, por ejemplo. Y lo que nos van a permitir es que si, digamos, llegas al límite de contexto, pues vas a pagar por un servicio más escalable, ¿no? Digamos que si llegas a muchos datos, vas a tener que pagar pues por más storage, pero pues se va a poder. Y pues son servicios que están más optimizados y tú como desarrollador vas a tener más control sobre eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias ahí por la respuesta, Víctor. Y pues bueno, creo que con esto estaríamos terminando la sesión. Pues bueno, nuevamente gracias y felicidades, Víctor, por habernos dado esta primera conferencia, ya como AI Advocate, ¿verdad? Dentro de la empresa. Seguramente estaremos viendo otras conferencias. Entonces les pido un aplauso aquí presencial y aplauso pues, también remoto para Víctor. Tal vez no escuches los aplausos, pero te aseguro que todos estaban aplaudiendo aquí, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya, pues con esto terminaríamos esta sesión. Ya mañana tendremos nuestra última sesión, que es la de Daniel Esteves. Y pues digo, gracias a todos los que se dieron cita, gracias a los que tanto en la llamada, tanto presencialmente, pues nuevamente gracias, Víctor, y nos vemos en la próxima a todos. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta luego. todos. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego. Hasta luego.